Gracias por tomarte el tiempo para escuchar nuestra historia. Si aún no lo has hecho, te invitamos a que te suscribas a nuestro canal. Te lo agradeceremos mucho. Por favor, déjanos el nombre de la ciudad, desde donde nos escuchas, en la sección de comentarios. Esto nos ayuda a conocer nuestro alcance. Gracias. Ahora sí, relájense y pónganse cómodos. Comenzamos con la historia. Nunca fui de los que creen en cosas paranormales. Mi hobby es la electrónica. Siempre he confiado en la lógica, en los números y en lo que la ciencia puede explicar. Pero lo que me pasó en mi laboratorio, en las afueras del pequeño pueblo donde crecí, eso no tiene lógica alguna. Mi laboratorio era un refugio, un taller que había construido con mis propias manos, lleno de herramientas, osciloscopios, placas de circuitos y motores eléctricos experimentales. Una noche, después de un día agotador, me quedé hasta tarde haciendo unos cálculos. El viento golpeaba las ventanas, y la única luz provenía de las lámparas de mi mesa de trabajo. Fue entonces cuando escuché un leve gemido, algo que apenas podía distinguir entre el zumbido de los transformadores y el crujir de la estructura de madera del techo. Pensé que era mi imaginación, que tal vez estaba demasiado cansado. Seguí trabajando, tratando de ignorarlo, pero el sonido se hizo más fuerte. No era viento, no era algún aparato encendido, era algo más. Parecía un murmullo, como si alguien hablara en voz baja, pero sin formar palabras reconocibles. Me levanté y revisé todo el laboratorio. Nada fuera de lugar. Me dije a mí mismo que era el cansancio jugando conmigo, así que volví a mi trabajo. Minutos después, un golpe seco retumbó en la puerta de metal del laboratorio. No era un golpe fuerte, pero sí lo suficientemente claro como para sobresaltarme. Salí rápidamente con una linterna en mano, iluminando el exterior. Nada, ni huellas en la tierra, ni señales de que alguien hubiera estado ahí. Solo el silencio de la noche y el viento helado. Regresé al interior, cerré con llave y traté de no pensar demasiado en ello. Pero apenas me senté, el sonido regresó. Ahora eran pisadas. Lentamente, alguien o algo caminaba por la parte trasera del laboratorio. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. No tenía vecinos cerca, y la única forma de llegar a este lugar era por un camino de tierra que terminaba en mi taller. Nadie vendría hasta aquí sin avisarme. Tomé un destornillador, como si eso pudiera servirme de algo, y caminé hacia la puerta trasera. La abrí de golpe, y nada, absolutamente nada. Pero entonces, escuché otra cosa, un susurro justo detrás de mí. Me giré tan rápido que casi caigo al suelo. Pero no había nadie. El aire se sentía más frío, como si algo invisible me rodeara. Decidí que ya era suficiente por esa noche. Apagué todo y me dirigí al pequeño cuarto que usaba como dormitorio dentro del laboratorio. Cerré la puerta con llave, pero no pude dormir. Cada tanto escuchaba ese murmullo lejano, como si algo estuviera allí, observándome. A la mañana siguiente, traté de convencerme de que todo había sido producto del cansancio y la sugestión. Me puse a trabajar como siempre, hasta que encontré algo que hizo que mi piel se erizara. En una de mis mesas de trabajo, justo al lado de mis planos, había una marca. No era una mancha de grasa ni una quemadura accidental. Era una especie de símbolo, como un espiral torcido, trazado con algo oscuro, casi como ceniza. Yo no lo había hecho. Nadie más tenía acceso al laboratorio. Revisé las cámaras de seguridad que tenía instaladas en los alrededores, pero todas se habían apagado justo a las 3:15 de la mañana, la misma hora en la que escuché los últimos murmullos. Desde esa noche, los ruidos se hicieron más frecuentes. Susurros, golpes en la puerta, pasos que se detenían justo afuera de mi taller. Pero lo peor fue lo que ocurrió una semana después. Me desperté en medio de la noche con una sensación extraña, como si alguien estuviera en la habitación conmigo. Traté de moverme,
pero no pude. Estaba completamente paralizado. Entonces vi algo. Una silueta oscura, alta y delgada, de pie en un rincón del cuarto. Era como una sombra, pero no estaba seguro de lo que era, pero podía sentir que eso me contemplaba. Los murmullos comenzaron de nuevo, esta vez dentro de mi cabeza. No eran palabras, solo un sonido distorsionado, como si muchas voces hablaran a la vez en un tono bajo y cavernoso. Sentí que mi pecho se oprimía, que algo invisible me sujetaba. Fue entonces cuando la silueta dio un paso hacia mí. La presión desapareció de repente y pude moverme. Salté de la cama y encendí la luz, pero la figura ya no estaba. La puerta seguía cerrada con llave. Pasé el resto de la noche con todas las luces encendidas, sosteniendo una barra de metal como si eso pudiera protegerme. Al día siguiente, empaqué lo esencial y decidí alejarme del laboratorio por un tiempo. No sé qué fue lo que ocurrió en ese lugar, pero desde entonces nunca volví a escuchar esos ruidos, aunque, a veces, en la mitad de la noche, en cualquier lugar donde me encuentre, juro que puedo escuchar aquellos susurros lejanos, como si algo aún me estuviera buscando. Siempre pensé que mi habitación era como cualquier otra, un refugio, un espacio seguro. Pero todo cambió la noche en que me di cuenta de algo que había estado frente a mis ojos todo el tiempo. 5 paredes, no 4, 5. Al principio no le di importancia. Quizás un diseño extraño, un capricho arquitectónico sin explicación. Pero luego, en una de esas noches de insomnio, comencé a trazar líneas imaginarias entre las esquinas, y me di cuenta de algo escalofriante. Un pentagrama perfecto se dibujaba en el aire, invisible pero presente, impreso en la geometría misma de mi habitación. Y mi cama, por desgracia, estaba ubicada justamente en el centro. Ya sabrán lo que me esperaba. Esa misma noche, cuando intenté dormir, ocurrió por primera vez el destello maldito. A las 3 de la mañana, una luz cegadora atravesó mis párpados cerrados. No era la luz de un auto pasando, ni el reflejo de algún dispositivo. Era algo más, algo que vibraba en el aire y erizaba mi piel. Intenté moverme, pero mi cuerpo estaba paralizado. Un cosquilleo me recorrió desde los dedos de los pies hasta la cabeza. Era como si una presión invisible me sujetara contra la cama, impidiéndome levantarme. Entonces lo vi. Primero, cuando estaba mi cuarto a obscuras, tenía los párpados cerrados, y un destello logró atravesar la oscuridad, logrando llegar hasta mis ojos. Inmediatamente después, escuché el sonido. Un zumbido medio fuerte y electrizante, intermitente, como un choque de chispas en el aire, como cuando escuchamos el sonido de cortocircuito de algún transformador de energía eléctrica, como los que están instalados en los postes eléctricos de la compañía de energía. Sentía la vibración en el aire y en el pecho, como si algo estuviera absorbiendo el oxígeno de la habitación. Mi corazón latía con fuerza, mi mente gritaba, pero mi cuerpo no respondía. Cuando finalmente logré abrir los ojos, lo único que alcancé a ver fue el reflejo de la luz sobre la pared opuesta. Era un portal, semicircular, brillante, tembloroso, de donde emanaban unos pequeños rayos tipo electrizantes, como si el espacio mismo se desgarrara para revelar algo que no debería estar ahí. Nunca logré ver qué salía ni qué entraba por él, pero sentía su presencia. Cada noche era igual. Siempre despertaba con la luz cegadora atravesando mis párpados, pero cuando lograba abrir los ojos, solo alcanzaba a ver el portal cerrándose con ese chasquido electrizante. Nunca a los seres, nunca su forma, pero sabía que estaban ahí. Hasta que una noche todo cambió. La noche de la revelación. En una noche, mientras apenas alcanzaba a dormir, un susurro aterrador me despertó interrumpiendo el camino hacia mi sueño. Era una vocecilla monstruosa que emanaba desde la pared de mi lado izquierdo, a la altura de mi cama.
que hablaba una especie de idioma desconocido. Se escuchaba algo muy similar. Ya habían pasado semanas sin dormir bien. Las ojeras se me hundían en mi rostro y la paranoia me carcomía. Ya no era solo el portal, sino lo que sentía después. Miradas, ojos invisibles recorriendo mi habitación, susurros que no podía entender, y pisadas que sonaban en el techo, exactamente arriba de mi cama. Esa noche decidí no dormir. Coloqué mi celular grabando en dirección a la pared donde aparecía el portal. Si algo cruzaba por ahí, esta vez lo vería. Me acosté, pero no cerré los ojos. Me obligué a resistir el sueño, a luchar contra la fatiga. Y entonces ocurrió. La luz apareció de golpe, abrasadora, más intensa que nunca. Pero esta vez, algo cambió. No solo vi el reflejo en la pared, vi una mano, no humana, larga, huesuda, negra como la noche y con garras afiladas que rasgaban el aire mismo. Se movía con una lentitud inquietante, tanteando el entorno, como si buscara algo, o a alguien. Mi piel se erizó, contuve la respiración, la mano se detuvo, el portal dejó de cerrarse, y por primera vez supe que lo que fuera que había al otro lado, me estaba mirando también. Entonces salió. No vi su rostro, pero sí su silueta. Alta, imposible, con extremidades que se alargaban como sombras deformes. Su cabeza se inclinó hacia mí. Sabía que estaba despierto. Quise gritar, pero mi garganta estaba sellada por el miedo. Quise correr, pero mi cuerpo no respondía. La figura se acercó más. Podía oír su respiración. Entonces, algo inesperado ocurrió. Mi teléfono, aún grabando, comenzó a emitir un sonido estático ensordecedor. El ser giró bruscamente la cabeza, como si algo más lo llamara. Se quedó quieto unos segundos, escuchando, y luego retrocedió. Se desvaneció en la luz, y el portal se cerró, con un chasquido final. El silencio volvió, pero yo ya no estaba solo. Sentía su presencia dentro de la habitación. El último mensaje. Con las manos temblorosas, tomé el celular y revisé la grabación. Al principio, solo se veía la luz. Luego, la sombra moviéndose lentamente. Pero al final del video, justo antes de que el portal se cerrara, se escuchó algo. Un susurro. Una voz distorsionada, profunda, susurrando algo inteligible. Reproduje el fragmento una y otra vez, hasta que finalmente lo entendí. No era una advertencia, no era una amenaza, era una invitación. Ven con nosotros. Desde esa noche, el portal ya no aparece solo a las 3 de la mañana. Ahora, aparece cada vez que cierro los ojos. Y sé que, tarde o temprano, me arrastrará con ellos. No sé qué hacer, ni con quién acudir para pedir ayuda, o algún tipo de equipo de expertos en el tema. Pero a pesar de todos los intentos, se fracasó, hasta que un día alguien mencionó que dejando la Biblia abierta, rezando todos los días y echando agua bendita en todo lugar, solo así lograría deshacerme de todas esas entidades malignas. Y gracias a Dios, funcionó. Y hasta el día de hoy, sigo disfrutando de un lugar tranquilo, donde ya no tienen dominio estas fuerzas oscuras como al principio. Este fue mi testimonio de fe y mi relato verídico para ustedes. Si te ha gustado esta historia, no dudes en suscribirte, darle me gusta. Te lo agradeceremos mucho. Por favor, déjanos el nombre de la ciudad desde donde nos escuchas.